Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lenis y el día de hoy vamos a platicar acerca de por qué los deseos se desvanecen y qué deberíamos hacer para poder materializarlos. Y vamos a empezar contando una historia. Te voy a contar una historia acerca de el programador. Y dice, te contaré la historia de un gran amigo mío. Llamémosle el programador, porque esa era su profesión. También quería abandonar su país natal y familiar, duro e incómodo. En Rusia, el programador era un chico de los recados, altamente calificado, y como solía ser bastante frecuente, también apaleado. Allí en Occidente sus colegas pertenecían a la casa más elitista de todos los trabajadores de cuello blanco. Cuando llegaron, desde allí, noticias de sueldos por las nubes, coches caros, chales con piscina. La cabeza le daba vueltas y le entraba fiebre en el pecho, una fiebre del oro, por no decir otra cosa. Mi amigo, como guiado por los principios, se preguntó ¿qué objetivo elegir en el mapa? Y su alma contestó sin dudar. Pues claro, Austria. Por alguna razón era el país que más se acercaba de su corazón. Los Alpes, el esquino alpino, una naturaleza de belleza única y en general, uno de los lugares más acogedores del planeta. Mi amigo, con un brillo en los ojos, me habló de su idea e incluso me convenció para que fuéramos juntos. Pude ver que habíamos fundido su alma y su mente en una sola aspiración. Sin embargo, por aquel entonces no conocíamos a ningún transurfing, por lo que la mente del programador tomó en sus manos el volante del destino. Un día mi colega apareció con la mirada perdida y me informó que había que abandonar el plan. Resultó que atravesar el muro de la ley de inmigración austriaca no era tarea fácil. Prevaleció el razonamiento pragmático, acostumbrado a tratar con objetivos realistas. Ese fue el primer error del programador. El sueño se enterró precipitadamente y el alma de mi amigo se abatió, pero una mente emprendedora pronto encontró un sustituto perfectamente aceptable. Canadá, fue lo que dijo el programador. No está tan mal. Además hay un gran déficit de especialistas y es mucho más fácil conseguir un visado de trabajo. La nueva idea era realmente factible. Mi amigo me explicó con todo detalle las ventajas de la empresa, pero el antiguo brillo de sus ojos había desaparecido. Sonaba como un analista que hubiera sopesado cuidadosamente los pros y los contras, y calculando de antemano toda la lógica para lograr el objetivo. Por lo que entendí, el objetivo era conseguir un trabajo bien pagado. Había que alimentar una familia y no solo comida. Estaba cansado de vivir en la pobreza. Con semejante cerebro, él era un muy buen programador. Como mi amigo era adicto al trabajo, tenía claro que uno solo podía ganarse la vida dignamente trabajando duro. Se puso manos a la obra con todo su celo. Estudió inglés, dominó la nueva tecnología informática, compuso competentemente un currículum y lo envió al lugar adecuado. En general, lo hizo todo bien. Pasaron 6 meses. Nada de allí, solo frío silencio. El currículum era hasta perfecto, su cualificación era perfecta, su inglés no estaba nada mal, y por el número de direcciones a las que había enviado la propuesta, el programador debía de ser conocido en todo Canadá. Entonces, ¿qué le faltaba? Quizás necesitaba mejorar sus habilidades, así que trabajó más y más sin esperar en gastos. Pero el miedo ya estaba firmemente alojado en el alma, afirmado en un deseo insoportable de hacer lo que sea para conseguir lo que desea. ¿Era peor que el resto? Por un lado, existía una grave escasez de especialistas, pero al mismo tiempo surgía información de los empresarios canadienses se mostraban reacios a contratar extranjeros. Una vez más falló la lógica racional. En tal situación, la mente del programador razonó sabiamente que no valía la pena obsesionarse solo con Canadá. Después de todo, podrían intentar llegar a Estados Unidos. Resultó que nuestros cerebros se valoran allí. Así que el antiguo objetivo dejó de ser relevante y se inició una nueva campaña para la conquista de América. Ahora el programador ya era un programador experto. Había estudiado a fondo toda la información necesaria y sabía exactamente qué, dónde y cómo. La estrategia y la táctica se había pensado hasta el último detalle. Todo fue de primera. Los conocimientos, la experiencia, la práctica y la presentación. Se convirtió en un auténtico profesional de la búsqueda de empleo. Parecía que los empresarios estadounidenses deberían simplemente quedarse atónitos ante la excelente preparación de nuestro héroe.
Sin embargo, nadie estaba interesado en el especialista altamente calificado y no tenía prisa por cazar su cerebro. La mente del programador intentaba febrilmente encontrar la razón de esta extraña situación. Todo se está haciendo perfectamente. ¿Por qué no hay resultados? ¿Y los cazatalentos a dónde se fueron? ¿Y las historias de los cientos y no miles de informáticos que han hecho brillantes carreras en Estados Unidos? También esta vez encontró la explicación. La alta tecnología evolucionó rápidamente. La razón era que la alta tecnología se estaba desarrollando rápidamente y en ese momento el mercado laboral tenía una demanda especialmente alta de algo que nuestro demandante de empleo no dominaba. A pesar de que su profesión estaba muy solicitada, el programador había empezado a aprender la nueva tecnología con el afán que le caracterizaba. Tenía que ser el mejor, cueste lo que cueste. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Estados Unidos mantuvo su inquebrantable indiferencia como una odiosa e inaccesible estatua de la libertad, y así pasó otro año más. Mi amigo me visitaba de vez en cuando y me contaba su calvario. ¿Dónde se había ido esa luz interior? La luz que emanaba de él cuando hablaba con tanta pasión de su Austria. Ya no era un entusiasta animado, sino un jugador cansado y ansioso, que comprobaba metódicamente su correo todos los días a la espera de sus ganancias. Quien no ha estado en esa situación difícilmente puede entender lo que significa equilibrarse entre la esperanza y la desesperación. Pero un día recibió por fin una propuesta, no solo una, sino tres a la vez. Qué coqueta y cruel es esta suerte. Ocurrió justo en el momento en que el programador ya había perdido la esperanza y casi abandonaba su empresa. La entrevista tuvo lugar en Moscú. Por supuesto, se entusiasmó y fue allí de inmediato. La primera reunión tuvo lugar en la cafetería de lujo. El programador fue recibido, casi cordialmente, y la conversación transcurrió sorprendentemente bien y con facilidad. La amable americana le invitó un café y un pastel. Sin embargo, cuando ella pagó despreocupadamente, él casi se desvaneció de vergüenza y asombro. Nunca había imaginado que pudiera costar tanto. Sin embargo, ya era hora de acostumbrarse a su nueva vida. Pronto también podría permitirse muchas cosas más. La segunda entrevista, con una empresa diferente, fue exactamente lo contrario de la primera. El arrogante portero fingió no entender lo que le decía el patético provinciano y no quiso dejarle entrar en el hotel donde estaba prevista la reunión. Los dos americanos no muy amigos interrogaron al programador, aparentemente para verificar el interrogatorio, aparentemente para probar su tolerancia al estrés. Luego tuvo que tomar una prueba informática bastante complicada. No le comunicaron el resultado, pero a juzgar por las caras de satisfacción de los examinadores también salió bien. Animado por este éxito, el programador se sintió tanto mejor que ni siquiera acudió a la tercera entrevista, con una empresa finlandesa. ¿Finlandia? Los Estados Unidos, ahí es donde debería apuntar, cuando regresó a casa. Como él la etiqueta, envió cartas de agradecimiento por la entrevista. Ambas empresas respondieron, lo habían aceptado. Al fin, el programador fue merecidamente recompensado por todas sus angustias. Esto es lo que da el trabajo duro y la perseverancia. Todo ha quedado atrás. Solo quedaba elegir entre dos empresas. La primera, con la que tuvo lugar aquella agradable conversación en el café, estaba en Arizona. La segunda, en California. ¿Qué giro del destino? Ahora tiene que elegir. Bueno, la mente omnisciente del programador, como de costumbre, estaba allí. ¿Qué haría en Arizona, ese desierto de cactus? Pero por lo que parece, el trabajo en California iba a ser mucho más estresante. Y el camino hacia esta empresa fue laborioso desde el principio. Pero él, adicto al trabajo, no buscaba el camino fácil. Entonces eligió la segunda opción. Por primera vez en su vida tuvo que interpretar un papel desconocido y rechazar educadamente una oferta de una acogedora empresa de Arizona. Pero no importaba. Lo principal era que ahora toda su vida estaba llena de alegres preparativos. Pronto llegó la invitación y el programador no tuvo ningún problema para conseguir el ansiado visado de trabajo para toda la familia. Sin embargo, tuvo que vender el piso barato donde vivían los tres con su mujer y su hija e irse a vivir con sus padres. Si no, ¿de dónde sacaría un pobre programador ruso $1,500 para pagar un visado para los tres? Pero eso ya no importaba, todo iba bien, y les esperaba una vida segura y cómoda en la soleada California. Una vez solucionado el problema, el programador comunicó a su empresa que estaba listo para marcharse. Era la primavera del 2001. Estados Unidos esperaba impacientemente al programador. Le iba a reservar un billete de avión.
Nada parecía interponerse en el camino de lo que estaba a punto de suceder, pero ahora, por alguna razón, se encontró de nuevo con un frío silencio. El programador no podía esperar a recibir una respuesta y envió una carta tras otra. ¿Qué podría haber pasado? Una olvidada sensación de pánico empezaba a despertar su pecho. Últimamente, con toda esta agitación, había dejado de prestar atención a las noticias del otro lado del océano. Ahora, cuando empezó a leer las reseñas de los análisis sobre la situación económica en Estados Unidos, surgió ante él un panorama aterrador. El sector de la alta tecnología se estaba gestando rápidamente una crisis sin precedentes. Las empresas cuyas actividades estaban relacionadas con la informática sufrían enormes pérdidas. Resultó que la empresa del programador estaba entre las que quebraron por completo. Eso era algo que él no esperaba. Ahora los empresarios estadounidenses no solo buscan extranjeros, sus propios especialistas eran menospreciados. Además, sus visados ya no eran válidos y puesto que estaban diseñados para un trabajo específico. Y el piso tampoco tenía su apartamento. Eso fue todo, fue su ruina. La conmoción se vio agravada por el hecho de que irónicamente la empresa de Arizona había conseguido mantenerse a flote y continuar con su existencia normal. El programador hizo un intento desesperado de aplicar allí. Por supuesto, nadie le dignificó con una respuesta. Mi amigo estaba destrozado por ese fracaso, pero no estaba a punto de acabar con su vida como podría pensarse. Buscó con el mismo ahínco un trabajo bien remunerado, aunque no fuera en el extranjero, pero al menos aquí en Rusia. Creía que el trabajo duro puede conseguirlo todo, y efectivamente, el destino pareció apiadarse de él, y pronto recibió una oferta muy lucrativa de una empresa cercana de donde vivían él y su familia. Le ofrecieron un sueldo alto, pero el programador no quiso para continuar su carrera en un pueblo menos prestigioso. El listón de la ambición ya estaba muy alto, después de todo casi había tomado California por asalto. Además, estaba acostumbrado a darlo todo lo mejor que podía. De hecho, el programador ya se había convertido en el tipo profesional de más alto nivel que se podía encontrar. Y así, en el verano de ese año, después de haber pasado todos los rigores del proceso de selección final, finalmente consiguió un puesto en una empresa estadounidense con sucursal en Moscú. El salario era incluso para los estándares de la capital tan decente que habría bastado para pagar la vivienda y todo lo demás en exceso. Bueno, ahora todo debería ir bien, pensó. La empresa es estable, había sobrevivido a las crisis y los beneficios crecían. El programador llegó a Moscú, consiguió el empleo y empezó a trabajar lo que prometía una impresionante promoción profesional. Era muy probable que con el tiempo le enviaran a trabajar allí, en América. Tal vez eso sería mejor. Después de todo, si no funcionó la primera vez, entonces el destino le habría salvado de lo peor. Sin embargo, su alegría fue prematura. El 11 de septiembre del memorable día de los atentados terroristas de Nueva York, destruyeron edificios y mataron a miles de personas. Pues bien, la sede de la empresa se encontraba en uno de esos rascacielos y dejó de existir. Así que el destino había decidido burlarse una vez más de él. Parecía como si algunas fuerzas malignas estuvieran tratando de eliminarlo. Cuando más lo intentaba, peor era el resultado. Así que había llegado al final y no tuvo más remedio que volver a casa. Así que mi amigo se despidió de la esperanza, vendió su ordenador y decidió no volver a dedicarse a esa actividad aburrida. El programador murió roto, agotado, cansado de la vida. Él sobrevivió. Fue una fábrica donde ganaba una miseria con un simple trabajo manual. Tan alto como fue su ascenso en calificaciones, tan profunda fue su caída. Así que la mente del programador decidió castigarse por su inutilidad. ¿Se puede culpar al hombre por sus actos en esta triste historia? Al fin y al cabo, desde el punto de vista de una visión común del mundo, lo estaba haciendo todo bien. Mucha gente hace lo mismo, y aquí te quiero preguntar, ¿tú has sido alguna vez el programador? ¿Te ha pasado alguna vez que tú estás sobre un objetivo y estás sobre una meta y sientes que lo estás dando todo y que te estás preparando, pero sientes que todo va en tu contra o que las cosas no funcionan bien? ¿Has desistido de tus metas y de tus sueños? Pues veamos cómo sigue esta historia y cómo se resolvió. Algunas personas tienen suerte. Tuvo mala suerte, pero las cosas podrían haber sido muy diferentes. Veamos los errores desde otra perspectiva. El primer error es renunciar a su objetivo porque es difícil de alcanzar. Ese fue el primer error del programador y esto es una enseñanza de metafísica avanzada. Pongan mucha atención.
¿Cómo podemos resolver esto? No renunciar a tus objetivos. No debo renunciar a mis metas y a mis objetivos solo porque son difíciles de alcanzar. El objetivo original del programador, Austria, que era su destino principal, fue elegido correctamente, porque nació del alma y de su mente. Si uno, pensando en la meta, literalmente vuela en alas con anticipación de la felicidad, significa que esta misma unidad se ha logrado. En tal estado, el alma canta y la mente se frota las manos de satisfacción. Ten en cuenta que esto no es más que una etapa de determinación del propio objetivo. Pero ahora se plantea la cuestión de los medios para conseguirlo. Si el sueño parece irrealizable, la mente, temiendo volar hasta las nubes, tiende a desechar la vana empresa para atenderlas a cosas más reales. En realidad, la mente no está en las nubes, pero tampoco en tierra firme, sino en el pozo miserable de su propia ignorancia. La llamada mente sobria, basada en estereotipos cotidianos, es incapaz de encontrar un camino que realmente conduzca a una meta difícil de alcanzar. El camino hacia el éxito es siempre estrictamente individual, la vida misma lo demuestra. Vamos como ermitaños en nuestro camino al éxito. Es un camino personal, un camino individual. No hay con quién competir en este camino. Somos nosotros nuestra única competencia. No volteemos a ver el camino de los demás. Es un camino personal. La verdadera sabiduría acumulada a través de generaciones de experiencia sostiene que la fórmula del éxito es cambiante. Su única permanencia, que siempre aparece como una excepción a la regla, la razón, ese padre de los errores difíciles, acepta ciegamente como verdad un conjunto de estereotipos generalmente aceptados que tiene poco valor. Así todo se pone patas para arriba. Te sugiero que releas detenidamente este párrafo. Lo único que se exige a la mente es la fase de fijación de objetivos, es establecer si es factible en principio, y con esto concluye su misión. Lo voy a volver a repetir porque esta parte es muy importante. Lo único que se le exige a la mente es la fase de fijación de objetivos. Es establecer si es factible en un principio y con esto concluye su misión. La mente solamente debe de tener la meta y el objetivo. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Dónde está mi meta? Ya concluida. Y ya, no necesitamos más a la mente. Solamente nos sirve para eso. Eso es asunto. Perdón, me brinqué. Con esto concluye su misión. Pero ¿de qué manera? Exclamará la mente racional. O sea, la mente se preguntará, ok, esta es nuestra meta, este es nuestro objetivo, pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y nosotros debemos de pensar o de reflexionar, eso no es asunto tuyo, eso no es asunto de la mente. Ya ha demostrado todo lo que es capaz de hacer. ¿Cómo se van a lograr los objetivos? ¿Cómo vamos a lograr nuestros deseos y nuestras metas? No es asunto de la mente ni es asunto de nosotros. Ahí entra la energía del universo que tiene su magia para que sucedan las cosas. Debemos de permitir dejar que suceda. La mente ya no debe de entrometerse. Los caminos y los medios se encontrarán por sí solos y de forma que la mente nunca podría haber sospechado. Si dejamos que la mente haga el caminito para lograr las metas, la mente va a tratar de controlarlo todo de alguna manera que ni siquiera tiene la idea de cómo se van a dar las cosas. No pongamos a la mente a trabajar en eso porque no es su trabajo. Simplemente la mente cumplió con formar un objetivo y una meta y cómo van a suceder no es asunto de la mente. Los caminos y los medios se encontrarán por sí solos y de formas que la mente nunca podrían haber sospechado. No sabe nada y no puede saber nada. Si uno piensa constantemente en el objetivo, como si ya se hubiera alcanzado, la intención externa, esa fuerza incomprensible, abrirá a su debido tiempo las puertas adecuadas y las posibilidades. Y lo voy a volver a repetir. Si uno piensa constantemente en el objetivo, en la meta, como si ya se hubiera alcanzado, como si ya lo tuviéramos, la intención externa, esa fuerza incomprensible, abrirá a su debido tiempo las puertas adecuadas, las posibilidades.
La tarea de la mente consiste en dirigir el tren de pensamiento en la dirección adecuada y poner así en marcha el mecanismo de la intención externa. El segundo error de nuestro programador fue preocuparse por la falta de resultados. Él no veía resultados y esa preocupación arruinó su deseo. Evidentemente, cuanto más te preocupes, más despacio avanzarás hacia tu objetivo, si es que avanzas. Por supuesto, siempre hay que saber en qué basarse para encontrar el equilibrio mental. Tu posición en el espacio de variantes en relación con el objetivo es como si estuvieras en un barco en alta mar. Para llegar a tierra tienes que navegar siempre hacia el norte, hacia donde apunta la aguja de la brújula, la dirección de tus pensamientos. Mientras imaginas la imagen de navegar hacia tierra y llegar a tierra, tu flecha apunta en la dirección correcta. Basta con pensar en llegar y remar, solo eso y nada más. ¿Qué nos está diciendo? Mientras tú vas avanzando, paso a pasito, no te preocupes por el resultado, no estés observando el resultado y solamente ten algo en tu mente, la meta ya manifestada, ya viviendo esa manifestación en tu mente. No pienses en nada más, solamente tu objetivo y tu meta ya alcanzada. Pero aquí la mente impaciente empieza a inquietarse y a sobresaltar al remero. ¿Vamos por el camino correcto?, se pregunta la mente. ¿Cuánto faltará? ¿Y si no somos lo bastante fuertes? ¿Y si no hay tierras allí? Por supuesto, tienes que ir por el otro camino. Como resultado de todas estas preguntas, la aguja de la brújula empieza a desviarse y el barco sigue cambiando de rumbo. La mente no ve movimiento en el espacio de las variantes y por lo tanto está indecisa y ansiosa. Está acostumbrada a tener el control de la situación. La mente se calmará solo si le das una tarea en la que entienda lo que está haciendo. Así que dile que no balancee el barco, sino que mantenga el timón en su rumbo, que es el control mental. Ahí es donde debería de estar el trabajo de la mente. Con el deseo las cosas son un poco más complicadas. Es el ancla más natural. Sería bueno deshacerse de él. El camino del samurái, por ejemplo, consiste en vivir como si ya estuvieras muerto. Entonces no hay nada que perder ni nada que temer. Del mismo modo hay que avanzar hacia la meta desapasionadamente como si ya se hubiera aceptado la derrota. Entonces simplemente se cortará la cuerda del ancla. Si la reconciliación no es posible, al menos debería levantarse el ancla. Digámoslo así. Está el deseo que se convierte en intención de actuar y luego está el anhelo. El segundo representa en primer lugar el miedo al fracaso. Quiero tanto que no tengo fuerzas y al mismo tiempo tengo miedo de no conseguirlo. ¿Y por qué tengo miedo? ¿Por qué no pienso en el objetivo sino en los medios para alcanzarlo? El deseo. Voy a regresar. ¿Y por qué tengo miedo? Porque no pienso en el objetivo, sino en los medios para alcanzarlo. Aquí volvemos a repetir, no pienses cuál va a ser el medio para lograr tu meta, simplemente piensa en tu objetivo. El deseo crea un exceso de potencial que distorsiona enormemente el campo de energía circundante y crea resistencias a las fuerzas de equilibrio. Esto es lo que impide que se realice el objetivo. Hay que recordar a la mente una y otra vez que el objetivo es un hecho consumado, que ya se manifestó, que ya está realizado. Por supuesto, de vez en cuando aparecerán pensamientos pesimistas, que así sea, no hay necesidad de luchar contra ellos. Lo principal es no olvidar que todos estos pequeños titubeos no deben alejarnos del plato principal, nuestra meta. Después de todo, si razonas, puedes reducir conscientemente el anhelo. Como recordarás, las ofertas del programador llegaron precisamente en el momento en que estaba casi desesperado, y en consecuencia se dejó llevar por la compulsiva garra del deseo. Ahora bien, hacerlo consciente también es muy posible. ¿Es esto lo que quiero? Así que, ¿cuál es el problema? Lo tendré. El tercer error fue precipitarse de una meta a otra. El programador simplemente no podía esperar a que la opción madurara y se materializara. Grave error, el que nos están mencionando aquí. Cambiar de una meta a otra. Primero era Australia, después ya no era Australia, ya era Canadá, después no era Canadá, después era Estados Unidos, después no era Estados Unidos, después era lo que fuera, lo que agarrara. Y eso terminó de culminar con su deseo. El cambiar. Cambiar. No debemos de cambiar de una meta a otra. El programador simplemente no podía esperar a que la opción madurara y se materializara. Lo más difícil es saber esperar.
manteniendo la calma como dueño de la situación. Una pausa durante la cual no ocurre nada. Debe ponerse a prueba. Es una especie de prueba de fuerza. Esta pausa es inevitable y debe gestionarse con calma. A menudo ocurre que la mente entra en pánico antes de tiempo y cambia precipitadamente de rumbo, y el objetivo estaba a punto de aparecer en el horizonte. Agita las manos con desesperación, intentando atraer la atención de la mente ciega. Solo espera un minuto. Y con esta última frase nos vamos a quedar. Solo espera un minuto. No desistas de tu meta, no desistas de tu sueño, no desistas de tu objetivo y de tu deseo. Si ahorita tú sientes que en tu vida estás como en pausa, piensa que esta pausa es una prueba de fuerza, una prueba que se te está poniendo, una prueba de fuerza que la tienes que transitar con calma, sin perder el horizonte, el objetivo de tus metas. No te preguntes cuándo, cómo llegará, de qué manera llegará y mucho menos te preguntes si es que va a llegar algún día. Simplemente con tu mente fijada en tus metas y en tus objetivos. Solo espera un minuto. Espero que les haya gustado esta historia del programador. ¿Y cuántas veces has sido tu programador en tu vida? ¿Cuántas veces has actuado como el programador? Y si en este momento estás actuando como el programador. Si es así, llegó la hora de volverte a poner nuevas metas y ya sabes cuáles son los pasos para llegar a conseguirlo. O si es necesario recuperar aquellos sueños, aquellos deseos de los que desististe. Te mando un beso y un abrazo y nos vemos pronto.